Seguimos con Patricia Walsh en este piso de Barricada TV, la primera fábrica recuperada en el país, que está en una metalúrgica que se llama IMPA, la pueden venir a conocer, está en Querandíes al 4200, ahí nomás de Rivadavia y Pringles. Estábamos hablando hace un ratito sobre esta construcción de impunidad biológica. Eso, digamos, lo estuvimos charlando recién en el bloque anterior, pero me da pie para preguntarte sobre cómo lees vos el avance de los juicios de lesa humanidad durante los años del kirchnerismo. O sea, ¿realmente pensás que hubo un aporte, hubo una voluntad política del Estado, hubo una pelea de los organismos de derechos humanos, se congeniaron las dos cosas, una más, una menos? ¿Qué lectura haces vos? Yo en realidad siempre reivindico nuestra lucha, la enorme lucha colectiva. Si no hubiera existido la enorme lucha, que creo que además es la más digna de nuestra historia reciente como argentinas y argentinos, si no hubiera existido esa lucha no hubiéramos logrado absolutamente nada. Pero una vez que esa lucha es tan fuerte como la conocemos, entonces allí hay algunos momentos donde podemos avanzar, también tenemos momentos de retroceso, las leyes de punto final, obediencia de vida, claro, los decretos de indulto a los genocidas de Carlos Menem, Raúl Alfonsín, Carlos Menem, y nuestra lucha. En ese recorrido, nuestra lucha logró en algún momento, bueno, que las banderas que estábamos proponiendo, la lucha contra lo que con toda justicia llamamos leyes de impunidad, fuera muy fuerte. Sin embargo, ¿cómo salíamos de esa encerrona en la cual nos encontrábamos, donde todos los juicios se habían frenado, no se podía avanzar y se habían paralizado a tal punto que era muy difícil pensar cómo retomar la lucha para llevar los genocidas a la cárcel? Y incluso estábamos muchas veces pensando que era imposible. Ahí cuando decís esto, decís por la dimensión, digamos, burocrática del trabajo de investigación para poder llevar a esos genocidas al banquillo de los acusados. O sea, me imagino la recuperación de los testimonios, la recuperación de todo el documental probatorio. Sí. Nosotros teníamos muchísima documentación, pensemos en lo que fue la tarea de la CONADEP, yo ahí di testimonio. Nosotros habíamos presentado los habeas corpus, esto es algo que le pasó a la enorme mayoría de los familiares de desaparecidos o de asesinados, habíamos hecho las denuncias ante la justicia. En mi caso, bueno, la justicia tardó muy poco tiempo en declararse incompetente, pasó la causa al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, había que ir al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas para prestar declaración allí. Estoy hablando de los años, la década de los años 80, ya en el siglo pasado. Me acuerdo de una anécdota ahora que la lucha de las mujeres está tan presente en nuestra vida política y en nuestra vida cotidiana, que es que las Fuerzas Armadas tenían un reglamento por el cual las mujeres solamente podían comparecer ante un tribunal militar, y de esto se trataba. Yo había sido citada por un tribunal militar, estábamos en democracia, pero las causas se las habían mandado al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas y me acompañaba mi abogada de entonces, que era Alicia Oliveira. No la dejaban pasar, yo tenía que pasar sola y la situación era de muchísima tensión. Y entonces ella invocó un artículo del reglamento que estaba vigente en ese momento, que si se trataba de una mujer, de un menor de edad o de un incapaz, tenía que estar acompañado por su letrado, y ella era mi letrada. Por esa razón pudo entrar conmigo al edificio donde me tomaron la declaración. O sea, mirá el mundo en el cual nos estábamos moviendo. Cuando se aprueban las leyes de punto final, obediencia de vida, las causas se paralizan. O sea que todo lo que yo había remado y hecho para acreditar lo que había ocurrido con mi padre, y hablo en primera persona, pero esto le pasó a todos los que mayoritariamente habían iniciado acciones legales por sus seres queridos desaparecidos o víctimas de la última dictadura,
Lo cierto es que fue tan grande la sensación de impotencia que allí muchas personas pensaron, bueno, nunca más vamos a poder mandarlos presos. Sin embargo, las madres, las abuelas, los hijos, yo estuve durante 4 años militando en la regional Hijos Capital Federal, Hijos por la Identidad y la Justicia, contra el olvido y el silencio, inventamos los scratches, si no hay condena legal, bueno, hay condena social, y entonces íbamos en los barrios mostrando dónde vivían estas personas, y bueno, logramos, por supuesto, ser cada vez más. Y luego me tocó a mí, en el año 2001, ganar una banca como diputada nacional. Gané esa banca porque era 2001. Entonces, una candidatura de izquierda, como era la mía, bueno, pudo llegar a la Cámara de Diputados de la Nación. Y ahí en el 2002 presentamos el proyecto para anular las leyes de impunidad y los decretos de indulto a los genocidas de Carlos Menem, que eran una complicación porque esos decretos de Carlos Menem eran mixtos, indultaban militantes populares junto con genocidas en el mismo decreto, en el mismo instrumento, practicando la teoría de los 2 demonios, y después tenían algunos que eran simples, por llamarlo de algún modo, que eran o militantes populares o genocidas, pero los mixtos eran una complicación tremenda a la hora de pensar en anularlos, porque los militantes populares que habían sido protegidos por esa situación quedaban nuevamente a la intemperie. Bueno, entonces ya en el año 2002, antes de que Néstor Kirchner fuera electo presidente, ya habíamos presentado ese proyecto desde una modestísima banca de izquierda, pero con mucha capacidad para hacer un trabajo transversal. Y ya en el año 2003 teníamos 30, 40 firmas, llegamos a 40 de diputados nacionales, de distintos bloques progresistas, de centro-izquierda, y un solo diputado nacional del PJ que nos acompañaba, uno solo, Ricardo Lolo Gómez, siempre lo voy a nombrar porque era un valiente, y cuando volvía al bloque del PJ encima le practicaban lo que ahora conocemos como bullying, ¿no? O sea, lo castigaban, le decían de todo, que se metía con gente de izquierda, que cómo hacía eso. Y cualquiera que conozca un poco de historia argentina sabe que... El sucio trapo rojo, le decía. El sucio trapo rojo. Bueno, yo estaba orgullosa de nuestros trapos rojos y sigo estando orgullosa. Pero lo cierto es que además, una de las cosas que yo insistía y decía mucho desde mi banca era el reclamo, la exigencia al bloque mayoritario, porque por eso le hablábamos, porque era el bloque mayoritario, si no lo hubiera ignorado, pero era el bloque mayoritario, de que bajo la identidad peronista cae la mayor cantidad de víctimas de la última dictadura cívico-militar. Por lo tanto, era no conocer, no respetar, no tener memoria, era realmente una cosa muy indignante. Y de a poco ese discurso, bueno, fue logrando sumar algún otro diputado más, pero no más de 2 o 3, del bloque mayoritario del PJ. Cuando llega el año 2003, bueno, ahí nos encontramos con una situación distinta, hay una coyuntura que empieza a ser, digamos, diferente, existe el reclamo de extraditar genocidas, por causas que habían avanzado en Europa, y la Argentina, ¿qué iba a hacer? Iba a exportar criminales, y Néstor Kirchner, que había asumido con un porcentaje bastante escaso, digamos, para pensar la gobernabilidad de un país tan complejo como la Argentina, bueno, tenía que darle respuesta a eso. Yo, el 9 de junio del año 2003, me invitaron a la Casa Rosada por el aniversario de los fusilamientos del basural de José León Suárez. Me invitaron como hija de Rodolfo Walsh, no como diputada nacional. Eso ya fue una preocupación, digamos, porque yo era las dos cosas. Pero decidí ir como hija, que era la invitación que me llegaba,
pero portarme como hija. Y entonces me llevé debajo del brazo el proyecto de nulidad de punto final obediencia de vida, los decretos de indulto, aquellos que eran simples y que incluían solo genocidas, y se lo di en mano al presidente Néstor Kirchner, que se lo dio ese mismo día a quien era su secretario de Derechos Humanos, que era Eduardo Luis Duhalde. Y entonces, bueno, empezaron a estudiar esta posibilidad y empezaron a demorarse con el estudio de esta posibilidad. Y entonces, bueno, yo con el encuentro Memoria, Verdad y Justicia, y con Adriana Calvo, que era la compañera que más motorizaba las acciones del encuentro, y por supuesto debatiendo con la cantidad de organizaciones que integraban y que integran el encuentro, bueno, marchamos a una sesión especial el 12 de agosto del año 2003. Pero con una característica que yo siempre destaco, llamamos a movilizar. O sea, no era una sesión especial cualquiera. Llamamos a movilizarse a la Plaza de los Dos Congresos y vino una multitud. Vino una multitud. Entonces, ¿y a qué pensás que vos que obedece ese cambio en recuperar, digamos, quizás esos mismos diputados que antes le hacían bullying al otro? Los diputados en general, de un bloque, en este caso estábamos hablando del bloque del Partido Justicialista, el kirchnerismo era un grupo muy pequeño de diputados, con el diputado Acevedo a la cabeza, de la provincia de Santa Cruz, o sea que eran mayoritariamente justicialistas del PJ, seguidores de Duhalde, dualdistas. Pienso que lo que ocurrió fue que recibieron una instrucción de ocupar las bancas. ¿Cómo fue esa negociación? Yo no tengo la menor idea, porque no compartía nada de lo que eran esos espacios de ese bloque mayoritario, pero sí me llegó la decisión que adoptaron, me la comunicó el presidente de la Cámara la noche anterior, me llamó a mi casa, él no tenía el teléfono de mi casa, o sea que ya cuando se produjo una llamada del presidente de la Cámara de Diputados a mi casa, yo dije, bueno, algo acá está pasando que no es para nada habitual en mi vida. Y entonces me dijo, bueno, diputada, mañana venga que vamos a hacer una labor parlamentaria con todos los presidentes de bloque y necesito que usted venga. Le dije, mire, va a ser imposible porque yo tengo pedida una sesión especial que usted mismo otorgó, así que a las 3 de la tarde tenemos la sesión especial, yo voy a hacer prensa, me va a disculpar, pero yo hasta labor parlamentaria no voy a ir porque estoy con otro tema. Me dijo, no, diputada, venga, le pidió que venga. Le digo, bueno, si usted me explica, me dice, sí, diputada, venga que vamos a anular punto final obediencia de vida. ¿Qué momento? Ahí, claro, mi corazón se paralizó. Pero fueron unos segundos, porque inmediatamente dije, y los decretos de indulto de Carlos Menem a los genocidas, y me dijo, bueno, diputada, venga a la labor parlamentaria y vamos a ver. Bueno, los decretos de indulto no, el bloque mayoritario del Partido Justicialista anulaba y anuló punto final obediencia de vida de Raúl Alfonsín, no tocó los decretos de indulto de Carlos Menem, porque allí hay una identidad que sigue decidiendo cómo comportarse, pero igual, en anular punto final obediencia de vida permitió lo que nosotros pensábamos que podía llegar a suceder, no era seguro, pero podía llegar a suceder, que se pudieran reabrir las causas. Y con mucha rapidez se reabrieron, incluso antes de que la Suprema Corte de Justicia resolviera que era constitucional la nulidad. Porque también, bueno, claro, el Congreso no anula leyes, las deroga, y para anular tienen que darse situaciones muy graves. Nos ayudó el propio expresidente Raúl Alfonsín en la semana anterior, cuando dijo que punto final, obediencia de vida, eran leyes obtenidas a punta de pistola. Bueno, si son leyes obtenidas a punta de pistola, no son leyes. Se trata de un mecanismo extorsivo. Recordemos los carapintadas, claro, por Semana lo tanto, Santa había sido. Semana Santa, por lo tanto, ese argumento fue valioso, nos dio fuerza para insistir en que el Congreso no anula, pero en este caso sí, porque no son leyes obtenidas, digamos, de manera democrática. Y bueno, pudimos avanzar con eso.
Después, por supuesto, la construcción de impunidad es una amenaza permanente y en la medida en que la lucha baja un poco la guardia, esta construcción de impunidad se impone. A mí me dolió que durante los últimos años de Cristina permanentemente denunciábamos las prisiones domiciliarias. O sea que cuando vos me preguntás sobre cómo fue el tema con el kirchnerismo, nosotros, y hablo en plural de lo que puede ser mi pertenencia al encuentro Memoria, Verdad y Justicia, no nos preocupamos solamente por las violaciones a los derechos humanos de la última dictadura cívico-militar, sino que también hemos denunciado todas las violaciones a los derechos humanos del presente, lo que pasó con Julio López, lo que pasa con el Proyecto X, la legislación antiterrorista, que es una legislación que se usa para perseguir cuando se les dé la gana las luchas populares. Bueno, y la lista es larguísima. Lo más grave es lo de Milani, ¿verdad? O sea, haber tenido un jefe del ejército que estaba denunciado desde la época de la CONADEP. Yo conocía esa denuncia, la CONADEP riojana, por el caso del soldado conscripto Alberto Agapito Ledo. Su madre, su hermana habían denunciado durante años, marchando con madres de Plaza de Mayo en la provincia de La Rioja. Y la verdad que Milani era una persona que estaba tan denunciada como cualquier otro de los genocidas que hemos logrado hasta aquí condenar. Entonces, siempre partimos de la base, los que somos militantes populares, de que nosotros les creemos a las víctimas y les creemos a los familiares, de tal manera que esos testimonios y esas pruebas para nosotros han sido siempre valederas, y lo que hay que explicar es por qué pudo ser nombrado, qué pasó allí, incluso cómo pudo ser defendido ese nombramiento, y qué pasa hoy en el campo popular. Que sigue habiendo una defensa incluso. Sí, pero yo te diría que es menor, yo te diría que ya, al menos, yo soy siempre defensora y respetuosa de la militancia de base, porque creo que allí es donde muchas veces se gestan ilusiones sobre cambios, sobre momentos políticos, sobre figuras de la política, y tal vez porque me siento un poco identificada con la militante juvenil que yo fui de la Juventud Peronista cuando tenía menos de 20 años, y nosotros teníamos que encontrarnos con López Rega en un palco cuando íbamos a la Plaza de Mayo. No dejamos de denunciarlo, ¿verdad? O sea, yo me recuerdo a mí misma denunciando a López Rega y cantando las consignas que cantábamos, pero a veces siento que hay siempre juventudes maravillosas que por allí creen en algo que pueda ser diferente, y también existe la desilusión. O sea que hoy me parece que militantes de base, sean de la identidad que sean, es difícil que defiendan a Milani. No, de algunos dirigentes que han salido a plantear que, bueno, se es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Bueno, ¿no? ahora sí, claro, sí. Leí unas declaraciones de Kichilov diciendo esto. La verdad que me duelen esas declaraciones, caramba. Con ese criterio, Astiz era inocente hasta que se demuestre lo contrario. O sea, yo conozco de leyes, ya sé que tiene derecho a un juicio, va a tener una defensa como la está teniendo, y va a haber una sentencia y va a tener la posibilidad de apelación. Conocemos todos esos pasos, respetamos todos esos pasos, pero le creemos a la familia Ledo, le creemos a los sobrevivientes que han contado qué fue lo que hacía Milani. Hemos visto el acta que firmó, donde se establecía que el soldado conscripto desertó y el soldado conscripto no desertó. Entonces, tenemos una posición tomada, y duele ver que alguien crea que esta larguísima lucha por los derechos humanos y tan digna
pueda ser una práctica de la ingenuidad. La verdad que no somos ingenuos, somos personas que hemos sufrido en carne propia lo que ha significado todo esto y que antes de expedirnos públicamente hemos leído, hemos estudiado, hemos escuchado, hemos compartido intercambios con las familias de las víctimas. Por lo tanto, Milani es un genocida, tiene que tener prisión perpetua, y le pediría a cualquiera que quiera militar en el campo nacional y popular que por favor no nos falte el respeto. Vamos a un corte y enseguida volvemos para cerrar este programa La Política con otros medios con Patricia Walsh.